Dios soñó a favor de nosotros. Y Dios puso en nuestro corazón lo que nosotros somos hasta ahora, porque la Biblia dice que Dios hace en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera que ahora cuando yo sueño, yo voy proyectado a lo que Dios quiere hacer en mi vida y lo que Dios quiere hacer con mi vida, que son dos cosas distintas. Lo que Dios quiere hacer conmigo, primera persona, y lo que Dios quiere hacer conmigo en beneficio o a favor de otros. Amén. Hasta ahí estamos, hermano. Escuche bien, porque esto tiene que ver con nosotros, con todos nosotros. Y como el Dios de los cielos puso en nosotros ese deseo, ese querer como Él hacer por su buena voluntad, y ya usted lo entiende, y ya usted no pelea con Dios porque se pasa diciéndole al Señor, muéstrame su voluntad. No, ya eso yo no se lo pido al Señor. Yo sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Yo ahora lo único que le pido al Señor es que me ayude a concretar, a cumplir la voluntad y el plan que Él trazó para mí. Eso es lo que yo le pido a Dios ahora. Amén. Porque ya yo sé hacia donde Dios quiere que yo me dirija. Yo estoy seguro en eso, ya yo no tengo duda al respecto. Así que mi mente y mi corazón deben ir enfilados hacia el sueño que Dios depositó en mi corazón. Y créanme que ya cuando yo sueño, ahora yo sueño conforme a lo que Dios quiere que yo sueñe. Te dirá, ¿cómo es eso, pastor? Bueno, yo no me puedo desligar. Y ahora yo sueño en Él. ¿Por qué? Porque yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Y ya yo no vivo, ahora Él vive en mí. Por ende, si yo soy un cristiano genuino y verdadero, todos mis planes, todos mis sueños van dirigidos a lo que Dios desea hacer en mí y a través de mí. No lo puedo cambiar ya. Aunque de vez en cuando uno que otro sueño se meta dentro, ¿verdad?, de ese panorama que Dios quiere hacer, pues yo le voy a decir qué es lo que pasa. Vea el caso de José. Dios puso un sueño en José. Y créame, hermano, que el sueño de José no era de arroz y habichuela y no era un sueño de eso que le estaba hablando. No era un sueño meramente de José querer alcanzar algo, porque José ni sabía lo que iba a pasar con él. Vea cuál es el propósito de Dios. Pero Dios, el sueño no es otra cosa que la voluntad de Dios. Y Dios le puso en José, en su corazón, claro, se lo mostró a través de un sueño, literalmente hablando. Pero el sueño de Dios en José era la revelación de la vida, del presente, del futuro, no solamente de José, sino también de su familia y de la nación. Aleluya. Vea cuál es el plan de Dios. Yo, mi familia y la iglesia. ¿Usted entendió eso? Así debe ser. No hay otra forma, hermano. No es la sociedad, la iglesia, mi familia y yo. No, yo, Dios, mi Dios personal, su Dios personal. Cuando Jesucristo enseñó a orar, dijo Padre nuestro. Fíjese que Él no dice Padre mío, porque Él es mío, pero también es suyo. Y ese Padre, ese Dios en lo personal, es mi Dios, el que trata primeramente conmigo. Yo no puedo moverme ni ejecutar el plan ni el sueño de Dios hasta que yo no le permita a Dios, hasta que yo no tenga una idea clara y determinante hacia donde Dios me lleve. Yo no puedo cambiar el plan de Dios. Usted no puede decir, no es que yo soy tan bueno, no es que yo soy tan humilde que yo prefiero que Dios lo haga primero con mis hijos. Mire, hermano, si Dios no lo hace en usted, que es la cabeza de su hogar, escuche bien, que es el llamado a impulsar a sus hijos el plan de Dios, no espere que Dios lo haga, hermano. Si usted no está parado en la brecha en relación al sueño, al deseo y a la voluntad de Dios.
Primero el plan es con usted. Porque para eso Dios lo llamó. Y luego así sucesivamente. Vea el proceso. Dios pone el deseo en el corazón de José y le está diciendo: José, estos son mis planes para tu vida. Y José, hermano, probablemente no sabía la repercusión de este sueño. Y tal vez lo vio sencillamente como: mira qué lindo este sueño, está medio extraño. Y se lo voy a contar a mis hermanos. Y la Biblia dice que se lo contó a su padre, ¿verdad que sí? Y lo primero que sucedió fue que cuando él cuenta su sueño, porque cuando uno tiene en el corazón el sueño de Dios, la voluntad de Dios, uno lo expresa hacia los demás. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahora? Y eso fue lo que hizo José. Que encontró oposición, eso fue lo primero que encontró. Una oposición directamente de su familia, de aquellos hombres que estaban tan cercanos a él, que eran los llamados a acompañar a José en su voluntad, en la voluntad de Dios para él, y desearle lo mejor, y ser parte de ese proceso. Amén. ¿Qué significa esto, hermano? Que dentro de lo que nosotros soñamos, dentro de lo que nosotros aspiramos, dentro de la voluntad de Dios, van a haber muchos tropiezos, va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo con el propósito de Dios en tu vida. Eso es una de las cosas que yo siempre le fomenté en el corazón a mis hijos. Sobre todo cuando eran adolescentes, hermano, o preadolescentes, que es esa etapa bien difícil. Y me senté con ellos y me acuerdo que les decía: el día que tú descubras, y le dije, ¿sabes qué? Dios tiene un plan, eso es primordial que lo sepas. Pero Dios no pone planes ni sueños en el corazón del hombre para que se queden en un clavo en la pared. No, Dios no es así, hermano. Porque el propósito de Dios es para ejecutarlo, es para hacerlo, es para llevarlo a cabo, es para que se cumpla. De manera que hay un pacto con Dios en mi vida, con mi relación, y de esa manera el plan se va a llevar a cabo. Y aunque José no tenía, hermano, ni la más remota idea de cómo él iba a llevar a cabo, de qué era lo que iba a suceder, tal vez él pudo verse, sí, hermano, siendo puesto, habiendo recibido un legado de parte de Dios para hacer algo a favor de su pueblo, de su nación, de su familia. Tal vez él podía entender eso. Lo que José no sabía era cómo se iba a llevar a cabo ese plan. Y lo mismo me sucede a mí, y debe sucederle a usted. Usted no sabe cómo Dios lo va a hacer. Sencillamente usted se deja dirigir y guiar por el Espíritu de Dios para que ese sueño se cumpla. Y puede que en ocasiones el sueño de Dios, o por lo general, vaya en contra de mis propios deseos. Amén. Yo tengo que morir en la cruz de Cristo para que Él cumpla su propósito en mí. Porque de lo contrario, entonces eso se llama rebeldía. Y la rebeldía es el pecado principal. Es más, la rebeldía fue el primer pecado del hombre. O en la vida de la existencia de los seres que Dios creó. ¿Por qué? Estoy haciendo referencia a Satanás. Fue la rebeldía. Y de ahí en adelante, hermano, todos los seres humanos somos rebeldes. Todos. Todos. Y el pecado de rebeldía es aquel pecado que nos lleva a atentar en contra del plan y el propósito de Dios. Por eso en las iglesias, hermano, hay mucha gente rebelde. Porque está en contra, atenta contra el plan, contra el sueño que Dios le puso en su corazón. Y se puede atentar contra el plan de Dios de muchas formas. Y José no sabía cómo Dios, sí él podía entender que Dios lo había trazado, pero no sabía cómo Dios lo iba a ejecutar. Y las implicaciones de aquel sueño. Así que usted puede soñar, amén. Y usted mantenga su sueño. Y si ese sueño es, y obviamente lo debe ser, debería ser la voluntad de Dios para su vida, con más razón usted debería cuidar de ese sueño y hacer que el sueño se cumpla, de acuerdo al plan que Dios ya trazó. Qué triste sería que un día yo llegue delante de la presencia de Dios y Dios me tilde de irresponsable por no haber puesto, o por no haberme puesto de acuerdo con Dios para que cumpla ese propósito.
Y entonces él me llame siervo negligente o fatuo. Eso sí es triste, hermano. Todos estamos de acuerdo en que Dios tiene un plan para su vida. Ahora la pregunta sería para nosotros, para mí, para usted, de acuerdo al plan de Dios, ¿dónde yo estoy ubicado hoy? O tal vez estoy parado en el camino llorando, pidiéndole al Señor otro sueño. No sé, el sueño ya está, hermano. Ya el sueño está ahí. José se lo comunica a sus hermanos y sus hermanos se enojaron con él. ¿Sabe? Lo que no terminé ahorita referente a mis hijos es que siempre le decía, mira, Dios tiene un plan para ti. Hay un potencial que Dios puso en tu vida. Mírame Nani, mírame Yediel, mírame Daniela. Hay un plan de Dios en tu corazón. La voluntad de Dios es que tú seas salvo. La voluntad de Dios es que tú le sirvas. La voluntad de Dios es que tú entregues tu vida a Él por completo. Pero el enemigo sabe que Dios tiene un plan trazado para ti. Y Él va a tratar por todos los medios de entorpecer la obra, el sueño que Dios puso en tu vida. Y constante y sonante. Porque el enemigo no duerme, hermano. El enemigo no se cansa. Va a tratar de destruir el sueño y la voluntad y el plan de Dios para ti. ¿Y qué Él va a hacer? Va a entremeterse en ese plan. Va a tratar de desarticular aquellas cosas que están en tu corazón que tú te propusiste para servirle a Dios, para honrar a Dios, para amar a Dios. Y el enemigo se metió para interrumpir ese plan. Y los hermanos se interrumpieron, trataron, se enojaron. Pero a mí lo que me gusta es que aún así José seguía contando su sueño. Cuando vuelve a soñar, vuelve y lo cuenta. O sea que fue mucho más allá de un mero hecho instantáneo, momentáneo que pasó. Se trataba de la vida completa de ese hombre. Era uno, bueno, no podría decir el inicio, porque el inicio es desde que Dios te creó. Pero era la hora y el momento de comenzar a llevar, a ejecutar ese plan. Y ahí Dios comienza a hacer su voluntad en la vida de José. Y José fue fiel al plan de Dios. Aun cuando le costó, aun cuando fue difícil. Pero yo me imagino a José en la cárcel. En aquellas noches frías, injustamente en la cárcel, pensando en el sueño aquel que Dios le dio un día cuando era un chamaquito. Y yo me imagino a José pensando, caramba, Dios me habló un día, Dios puso su mirada en mí. Yo no sé si usted le agradece a Dios el que Dios puso su mirada en usted. A mí me regocija saber que Dios puso su mirada en mí. A mí me regocija saber que Dios quiere que su plan se cumpla en mí. Pero yo tengo una gran responsabilidad de que así sea, hermano. De que ese plan se ejecute perfectamente. De que aunque el enemigo trate de entorpecer la obra de Dios en mi vida, yo voy a descubrir a qué era que Satanás le temía tanto. Es una de las cosas que siempre decía a mis hijos. Decía, cuando tú descubras el plan de Dios en tu vida y hacia dónde Dios te quiere llevar, como el enemigo lo sabe, él se antecede, él se adelanta para entorpecerlo. Él no lo puede destruir, hermano. Él no lo puede destruir. Él nos tienta en el camino para que ese plan no se concrete y usted se desvíe del propósito original de Dios. Y déjame decir una cosa, hermano. Una vez que ya Dios depositó ese sueño, ese camino, Dios no lo va a cambiar, hermano. Dios no va a decir, bueno, como tú permitiste que Satanás lo echara a perder, pues ahora yo te voy a hacer uno nuevo para ti. No, hermano, Dios va a seguir otra vez. Y te va a decir, no, lo que yo dije es, porque Dios es el que llama las cosas que no son como si fueran. Y Dios es fiel a su palabra. Y si Dios dijo que tú ibas a hacer una cosa y tú sabes lo que Dios habló. Tú sabes hacia dónde Dios te quiere llevar. Tú no paras de soñar. Tú no paras
tú perseveras hasta que eso sea realidad en tu vida. Por eso el apóstol Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a segar, vamos a cosechar si no desmayamos. Y una de las pocas cosas que el mundo actual hoy valoriza, hermano, es precisamente la perseverancia. La perseverancia. ¿Por qué? Porque nuestra cultura quiere una satisfacción momentánea. Y escuche bien, porque eso le pasa a usted y a mí. Usted piensa que los eventos de su vida es como el café instantáneo, que usted lo hace en un santiamén, que usted tiene una olla, un microondas, que todo acelera el proceso. Y esa es nuestra cultura, de una satisfacción inmediata, de unos resultados milagrosos. Que todo se haga en términos cortos. Y no hay cabida para la perseverancia. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es el que ronca, no es el que habla, no es el que anuncia. Hermano, si usted supiera a través de los años, los ministerios que yo he visto de hombres y de mujeres tronchados, de hombres tirados, no literalmente, tirados en un rincón del camino, llorando por lo que debió haber sido y nunca fue. Tantos ministerios, tantos matrimonios deshechos, que en muchos casos se pudieron haber resuelto. Pero nadie quiere perseverar. Hoy todo es demasiado rápido. Por eso la Biblia dice en el libro de Proverbios que la mano negligente se empobrece más. ¿Quién es el negligente? El vago, el que se cruza de brazos, el que se cansa, el que no persevera. Ese es negligente y empobrece. ¿Qué empobrece? Su vida espiritual, su vida emocional, su vida económica. Empobrece, hermano. Pero dice el proverbio que la mano de los diligentes, el diligente es el que persevera. Ese, hermano, la mano del diligente se enriquece, adquiere riquezas, riquezas espirituales, riquezas emocionales, riquezas económicas. Y voy a hacer un paréntesis en esto de la riqueza. Esto fue algo que Dios me habló antier y yo le dije, ¿cómo es posible que en tantos años yo nunca me había detenido a pensar en esto? ¿Sabe a dónde me llevó el Señor? Hay una parábola de rico y de Lázaro, ¿se acuerda? Uno era rico y el otro era pobre. Era tan pobre que deseaba, hermano, su hambre era tal que él deseaba que cayeran las migajas de pan de la mesa de su amo para podérselas comer. Y yo le pregunto a usted, dentro de esa categorización de ricos y pobres, ¿qué somos nosotros, hermano? Piense, no conteste, piense. ¿Quiénes somos nosotros en esa categoría, ricos o pobres? Y el Señor dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Usted sabe que Jehová defiende al pobre. Usted sabe que Jesucristo dijo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Pero yo vuelvo y le pregunto, dentro de esa categoría, ¿que usted un pobre o un rico? Porque hasta donde yo sé, hermano, usted come todos los días. Hasta donde yo sé, usted viste bien todos los días. Hasta donde yo sé, usted tiene unos buenos pares de zapatos y probablemente tiene 20 pares de zapatos más y 20 carteras más. Y tiene un carro o 2 carros. Piense bien. Jesucristo dijo que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Pero voy a cerrar. Eso me hizo meditar en qué categoría estamos nosotros. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque entonces toda la vida nos hemos dedicado a quejarnos. ¿Y usted cree que eso agrada a Dios, hermano? ¿Usted cree que agrada a Dios el que usted esté quejándose todos los días?
El que usted esté quejándose porque usted no tiene un pantalón nuevo o una camisa nueva. O porque usted se esté quejando por esto y por lo otro y quéjese y quéjese. Usted es rico, usted lo sabía, hermano. Usted lo sabía. Yo estoy en una página social de arte. Es de arte, de aficionados al dibujo, a la pintura. Hay artistas profesionales de diferentes países. Y he tenido la oportunidad de comunicarme con argentinos, con mexicanos, con costarricenses, con mexicanos. Ayer estaba hablando con un mexicano que vive en los Estados Unidos, que tuvo que salir de su país a trabajar. Y yo le dije, ¿tú trabajas en algo relacionado al arte? Me dijo, no, estoy trabajando en construcción para poder mandar dinero a México. Y quiero cerrar esto, porque esto tiene que ver con nuestros sueños. En vez de nosotros estar quejándonos y perdiendo tanto tiempo, es una distracción del infierno. El diablo nos distrae con tanta facilidad, hermano. Y hermano, yo no estoy pensando en los jóvenes nada más. Si hoy en día los viejos son peores. Y el enemigo nos distrae. Todo el tiempo andamos distraídos. Distraído. ¿Sabe qué? Él está haciendo tiempo. Él te está robando el tiempo. Él te está robando el sueño que se supone que tú tuvieses dentro de la voluntad de Dios. Te lo está echando a perder y cuando despiertes va a ser tarde. Pasó el tiempo y perdiste tu tiempo. Se perdió tu sueño. Se perdió el plan de Dios para tu vida. ¿Usted cree que el sueño y el plan de Dios es que usted viva, se case, tenga hijos y se muera? Hermano, yo tengo un Dios más inteligente y más grande que eso. Dios no hizo al hombre para vivir en tal miseria espiritual y emocional. Dios hizo al hombre para que el hombre y más la nueva criatura, para que viviera de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios. Para que ese plan de Dios se concrete al máximo. No mínimo, ni a mediano, no, al máximo. ¿Qué nos ha llevado a esto, hermano? ¿Qué nos ha hecho empobrecer? Nuestra negligencia, nuestra falta de perseverancia. ¿Sabe qué? Es más fácil soñar en pegarse en la loto que irse a trabajar. ¿Sí o no, hermano? Así es nuestra cultura. Es más fácil soñar que me voy a pegar en la loto que irme a trabajar. Mire si es tonto el asunto, que hay muchachos que yo los veo en las luces trabajando. No 4 horas, no 6 horas, no 8 horas, a veces hasta 10 y 12 horas, cogiendo sol. ¿No sería más racional y lógico haberse ido uno a buscarse un trabajo de 8 horas y tener un sueldo casi seguro que estar en la calle cogiendo sol, escuchando las críticas, los señalamientos y la burla de la gente? Piense por un momento, ¿no sería más lógico? ¿Tiene más lógica? ¿Tiene más sentido coger 2 horas de sol limpiando un patio y ganarme $60 que estar en la luz pidiendo dinero? Que tengo que estar hasta 12 horas, hermano, exponiéndome un cáncer de la piel. ¿Usted no cree, hermano? Y la mano del negligente lo empobrece, pero es más fácil soñar con yo pegarme en la loto. Es más fácil recurrir al engaño, a la trampa, con tal de salir rápido del problema, sin mediar las consecuencias. ¿Por qué? Porque el ser humano está perdiendo la capacidad de la perseverancia. De perseverar. Empieza un proyecto y nunca lo termina. Y hay que insistir, hermano, hasta que eso se logre. ¿Sabe lo que dice Lucas capítulo 18, verso 7? Lucas 18, 7. Dijo Jesús, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él 5 días a la semana? 5 días a la semana. Dije un montón. 5 minutos a la semana, dice ahí. Es que no vi bien el texto. ¿Acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a Él 3 minutos al mes? A los que claman a Él día
y noche. Día y noche. ¿Qué es eso, hermano? Perseverancia. Perseverancia. Ay, pastor, pero es que yo tengo un problema porque es que para mí la oración es algo así como rompa el cristal en caso de emergencia. ¿Sí? ¿Usted sabe de lo que le hablo? Rompa el cristal si hay una emergencia. Para mí esa es la oración, pastor. Cuando yo sé que las cosas están críticas, entonces yo rompo el vidrio y doy la voz de alarma. Al que persevere de día y de noche. Dice, os digo que pronto le hará justicia. Y la gran pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La Biblia nos está enseñando cuál es la clave, hermano, para triunfar inclusive en lo espiritual. Se llama la perseverancia. Y hay gente que su oración está limitada a lo que Dios le conteste. Hay pastores que lloré 2 días y como Dios no me contestó, yo me cansé. Ay, qué bonito. ¿Sabes qué? No vas a llegar ni de aquí a la esquina. El que persevere hasta el fin. ¿Sabe? Mire, yo anoche me acosté tarde, le confieso, viendo una película. Por lo general yo no lo hago. Ya había orado y dije, pero no sé por qué, me dio con meterme este aparato y ver una película y era una película de esas de allá del siglo XII, sí, porque se estaba dando del caso de los templarios. Yo no sé si usted sabe lo que son los templarios. Tal vez usted lo ha visto en una película de esa. Los templarios, hermano, eran un ejército que preparó la iglesia romana para aquel tiempo de las cruzadas, ¿se acuerda? Hay pastores que yo no fui a la universidad. Bueno, pero a lo mejor en las hay usted le debieron dar algo de las cruzadas. Y los templarios eran un grupo de soldados romanos. Ellos eran como unos sacerdotes. Ellos se separaban y daban su vida por la iglesia. Y lo que el Papa de Roma decía, esos soldados lo cumplían. Esos eran los templarios. Ellos tenían un código moral, un código espiritual. Eran hombres que se mantenían en silencio, eran hombres que no tenían mujeres, eran hombres que se separaban de la vida familiar y eran soldados adiestrados para eso. A mí me fascina, eso es historia, hermano. Yo no estoy hablando de algo que era una película, no, eso pasó en la historia, para el siglo XII. Imagínense, los templarios tienen una fama que las películas utilizan como que los templarios son, imagínense, hermano, no hay soldado como ese. Y de hecho, se distinguían porque tenían era como una capa blanca y una cruz roja en el centro. No eran los de la cruz roja, hermano, eran los templarios. Con una espada la espada medía casi la mitad de su cuerpo. Era una espada grande, larga y pesada. O sea que para ser templario no podía ser cualquier hombre. Era un grupo de soldados de élite en Roma. Y hay una de las cosas que me llamó la atención porque es que mientras meditaban el mensaje, pensaba en lo que es la perseverancia. De esa raza de templarios, se cree históricamente cómo fueron desapareciendo. Porque el mismo Papa de Roma dio la orden a que se eliminara la orden de los templarios. Y ya quedaba uno que otro, pero su fama, hermano, se extendió por toda Europa, en la Edad Media hasta el sol de nuestros días. Y según la película, ya lo que quedaba era uno solo. Pero él había dedicado toda su vida a pelear por la causa de la iglesia. Porque él entendía que el Papa le había dado su bendición. Porque él entendía, o ellos entendían que el Papa, de acuerdo le daba su bendición, pues Dios le iba a dar la victoria a ellos. Y él peleaba en el nombre de la iglesia, sabiendo que Dios lo dirigía, sabiendo que Dios le iba a dar una victoria. Y él se dedicó a luchar en contra de los ingleses. Y ya al final de la batalla, hermano, él solo con un pequeño ejército,
derrota a los ingleses o parte del ejército inglés, que querían apoderarse de un castillo, y aquel castillo era un punto central que los ingleses querían tener, porque al ser un punto central, ellos podían dominar desde ahí todas las tierras a su alrededor. Pero aquel templario había hecho un compromiso con la iglesia y con el Papa de Roma a defender a la nación, a favor de la iglesia. Vea usted, hermano, lo que es la perseverancia. Y ya al final, hermano, los enemigos entraron a la ciudad, al castillo. Y ellos se treparon en una de las torres más altas y se encerraron en la torre. Y el enemigo estaba afuera rodeándolos, mirándolos, viéndolos, buscando una estrategia de cómo sacarlos de allí, porque ellos no se iban a rendir. Allí quedaba el templario, su escudero, que era un muchacho joven que aprendió a batallar con él, pero estaba dispuesto a dar su vida por los principios que le habían sido enseñados. Y el vicario de la iglesia romana, que era el que estaba encargado del castillo, con su esposa. O sea que allí habían 5 personas, que era un templario, un escudero, el vicario, su esposa y otro hombre. Allí estaban, encerrados. Y el vicario no aguantó porque la presión era tanta, se estaban quedando sin comida, que el vicario estaba pensando tratar de llegar a una tregua para salvar su vida. Y como le fue imposible hacerlo, hermano, se quitó la vida. Decidió privarse de la vida. Y miren, los que estaban allí encerrados, una de las cosas que el templario esperaba era que el ejército de los franceses le diera su apoyo y su mano. Pero ellos estaban allí solos. Y el enemigo, hermano, comenzó a socavar la torre donde ellos estaban. A socavarla, a sacarle tierra. Y metieron unos cerdos dentro. Y le prendieron fuego. ¿Para qué, hermano? Pues para que la grasa de cerdo ayudaba y aquello se consumía más rápido. A tal grado que la torre empezó a desmoronarse. Y ellos se mudaron a una esquina de la torre que no se cayó. Allí ellos perseveraron, hermano, y dieron la batalla. Y ya al punto, cuando ya solamente quedaba el templario, la esposa del vicario y el escudero, ahí el ejército de Francia llegó a su rescate. Ellos en ningún momento, aquel hombre perdió la fe y la esperanza de que iba a ser socorrido y ayudado por el ejército de Francia. Y cuando ya todo estaba a punto de terminar, el rey de Francia apareció. Y ahí se terminó la batalla, hermano. Mire lo que es perseverar. Perseverar significa creer, es poner mi fe. Pero, hermano, cuando yo digo poner la fe, no es declarar ni decir, es hacerlo con la acción. Porque yo puedo entender que Dios me va a dar la victoria. Yo puedo entender el sueño de Dios que puso en mi vida. Pero para que eso se dé, yo tengo que ejecutar y a caminar y ir en pos de ese sueño. ¿Usted me entendió? Porque yo puedo decir, ay, que yo tengo fe de que Dios lo va a hacer. Sí, hermano, qué fácil es así. Pero entonces el apóstol el apóstol Santiago le dice a los cristianos, ven acá, muéstrame tu fe. Y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Yo te voy a mostrar la fe a través de lo que yo hago. Porque la fe es una vivencia. La fe es que yo pongo la acción en lo que creo. ¿Entendió? Yo camino hacia el sueño que Dios me dijo. José pudo haberse empezado a quejar y decir en la cárcel, yo creo que esto que yo soñé no era, yo creo que Dios se equivocó. Es más, una vez que yo salga de la cárcel, yo empaco mi maleta y me voy otra vez para la nación con mis hermanos. No, hermano, Dios lo sacó de la cárcel, porque la Biblia dice que Dios estaba con José. Y cuando Dios pone un sueño en el corazón del hombre, Dios no abandona al hombre, Dios no abandona a la mujer, Dios se queda con él para cumplir el sueño. Pero el hombre va en pos de lo que Dios le dijo que hiciera. Y él marcha de acuerdo a la voluntad de Dios. Y él tiene que pasar, hermano, la necesidad o brincar por donde sea, pero el plan de Dios se va a cumplir en mi vida,
porque Dios lo prometió. Y si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Pero Dios no lo va a cumplir yo cruzado de brazos, diciendo, ay, sí, el Señor me va a dar la victoria. Sí, yo creo que Dios lo va a hacer. Ajá. Y tiene que haber un proceso, hermano. Para Dios levantar tu vida, vamos a lo personal, tiene que haber un proceso en tu vida. Si tú quieres llegar a la presencia de Dios, tú tienes que serle fiel a Dios. Si tú quieres que Dios cumpla su propósito en ti, tú tienes que orar a Dios. Tú tienes que buscar a Dios. Tú tienes que amar a Dios, pero no de aquí de cerebro ni de palabra, con hechos. Cuando la Biblia habla de la oración, el Señor creo que en Lucas, en el capítulo 18, en el verso 1, el Señor instó a sus discípulos a que perseveraran en la oración. Y le dijo a ellos, mira, tienen que orar para que no caigan en tentación. 18:1, ahí, a ver si es ese. Ahí está. También le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar cuando, una vez al día. Digo, una vez a la semana. No, de orar siempre y de no desmayar. Eso se llama perseverancia. Si usted ama a Dios, usted persevera. Si usted ama a su familia, usted persevera. Usted se muere en la raya, pero se muere batallando. Se muere luchando por el sueño de Dios para que se cumplan sus hijos. ¿Usted sabe cuánta gente ha abandonado el sueño de Dios a mitad del camino? Y le ha dado la espalda a Dios y dice, esto no es conmigo, esto está demasiado difícil. Y después tratan de retomarlo. Y no es que sea imposible, hermano, no es que sea imposible. Pero usted sabe cuánto daño se hace en ese proceso. ¿Usted cree que el enemigo lo ve ir a usted porque usted va a la iglesia y tiene una Biblia y lee la Biblia de vez en cuando y ora de vez en cuando? ¿Usted cree que el enemigo se va a amedrentar por eso? ¿Usted cree que el enemigo no va a interrumpir el sueño y el propósito de Dios en su vida? Ni se lo crea, hermano. Esto es para siempre. Esto hasta que usted se muera. Y usted tiene que pelear y batallar y perseverar. Amén. Pues es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mas el justo vive por la fe. Ah, ¿y usted sabe qué? Que si él retrocede, no agradará a su alma. Si usted retrocede, si usted se quita, si usted se deja, su alma no agrada a Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, pero yo no soy de los que miro hacia atrás, yo soy de los que tengo fe, para preservación de mi alma. Mire qué verdad. Yo no soy de los que miro atrás, yo no soy de los que retrocedo, yo no soy de los que me quedo ahí sentado, amugado, pensando. No, hermano. Esa es la clave para el triunfo espiritual. Jesucristo habló en Lucas capítulo 18, en el verso 15, la parábola del sembrador. ¿Sabe lo que dice? Mas la que cayó en buena tierra, está hablando de la semilla, la que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno y recto. A ver si es verdad. Lucas 18:15. Bueno. Busca por ahí en algún momento los que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Necesito que lo lea, que lo busquen. Busca la palabra perseverancia, en algún lado va a aparecer. O la palabra fruto, o la palabra oída, pero aparece. Se lo voy a repetir mientras aparece. Mas la que cayó en buena tierra, está hablando de la parábola del sembrador. Estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída. La retienen y dan fruto con perseverancia. Con perseverancia. Si usted no persevera, usted perdió el tiempo. Usted se imagina usted haciendo algo. Usted se acuerda de Thomas Edison, ¿verdad? ¿Se acuerda de Thomas Edison? Sí, usted se acuerda de Thomas Edison. Gracias a él le debemos la bombilla esa que usted tiene en su casa para alumbrarse. ¿Sabe lo que pasó con Thomas Edison?
Porque sabe que las grandes obras, más de allá que la inteligencia, se logran con la perseverancia. Y le voy a decir cuál fue el caso de Thomas Edison. La primera vez que él inventó, hermano, la bombilla, ese primer intento de que esa bombilla prendiera, eso no fue así. ¿Usted sabe cuántos intentos él hizo? Más de 1000 intentos para que esa luz prendiera. Más de 1000. Yo estoy seguro de usted que muchos en el número 7 se jajaban y tiraban la bombilla contra el piso. No fueron 7, no fueron 10, no fueron 20. Fueron más de 1000 intentos. Y un discípulo le preguntó si él no se desanimaba ante tantos fracasos. Esto me hace recordar, yo estaba escuchando ayer a este predicador americano, a Jimmy Swaggart. Y él dice que un día estaba predicando en una campaña, y después que él terminó de predicar, porque hermano, él tiene, yo no sé, como 70 y pico, 80 años, pero tiene una energía increíble. Vamos a imaginar que eso fue hace unos, tenía menos, vamos a imaginar que tenía 70. Y dice que cuando él terminó de predicar, un hombre salió de ahí de la silla y fue directo al altar. Dame la botella de agua, Isda. No, déjalo. Entonces, él tenía, no sé si le daban un gate, no sé, cuando tenía en el altar, entonces la persona salió, fue al altar, cuando él terminó de predicar, hizo esto. A ver qué era lo que el hermano Jimmy Swaggart tomaba, que le daba tanta energía. Porque él decía, es imposible que un hombre se dase así. Y él decía, pero eso es el Espíritu de Dios. Ese es el poder y la fuerza de Dios. Ese es el sueño de Dios, que él lo ha soñado según Dios. Y todavía él sigue soñando en lo que Dios quiere hacer en su vida, hasta el día que el Señor le diga, mira, hasta aquí tú llegaste. Hasta aquí era. Hasta aquí te traje. Y voy con Thomas Edison. Y él le dijo, oye, ven acá, pero tú no te desanimas ante tantos fracasos. Y él le responde, ¿fracasos? Yo no sé de qué tú me hablas. En cada descubrimiento me enteré de un motivo por el cual una bombilla no funciona. O sea, en otras palabras, descubrí más de 1000 veces, más de 1000 formas para saber por qué una bombilla no funcionaba. ¿Qué le parece, hermano? Eso se llama perseverancia. Y a final de cuentas, en el 21 de octubre del 1879, él hizo una demostración ante 3000 personas que se reunieron en California para ver el gran invento de Thomas Edison. Imagínese, hermano, si fuera por nosotros. Dios espera que usted sea perseverante. Que siempre alguien va a tratar de interrumpir el sueño de Dios y le va a decir, mira, tú no puedes. Mira, eso se acabó. Mira, tú eres un viejo. Mira, tú no estudiaste. Mira, tú no tienes la capacidad, tú no tienes la estatura, tú no tienes la hermosura, tú no tienes la palabra, tú no tienes nada, muchacho. ¿Sabe? Voy a terminar con esta otra anécdota que encontré por ahí viejita. Era la anécdota de las 2 ranas. Yo creo que eso una vez yo se lo dije. Yo lo prediqué hace tiempo y estas 2 ranas cayeron en un hoyo. Y pues claro, imagínense que ellos van a intentar de subir, ¿verdad? Y empezaron a brincar, pero una de ellas puso la atención en sus amigos. Y se rindió. Y se desplomó. Y ¡pum!, se murió. Y la otra seguía saltando. Y saltando tan fuerte como era posible. Y una vez más la multitud de ranas que estaba arriba le gritaba que dejara de sufrir. Que simplemente se dispusiera a morir. Mira, ríndete. Es como la esposa de Job. ¿Qué le dijo? Chacho, mira, maldice a tu Dios y muérete. ¿Ve? Había una mujer que quería tronchar el propósito del sueño de Dios en el corazón de Job. Por una circunstancia. ¿Usted sabe cuánta gente deja morir los matrimonios por eso? Por no perseverar. Pues si vuelvo y digo, es más fácil pegarse en la loto que buscar trabajo. Hay tantas cosas en nuestra vida que nosotros podemos salvar, y una de ellas es nuestra relación con Dios. Si hay algo que se muere en la iglesia, es la relación con Dios de los cristianos.
A veces los cristianos no saben ni dónde están parados, hermano. Es tan triste ver a nivel mundial, hermano, no se vaya tan lejos, a nivel de Puerto Rico, que los cristianos no sepan ni dónde están parados, ni sepan cuál es la voluntad de Dios, y anden dando bandazos y palos a ciegas, y usted los ve desesperados, como cualquier otro hijo de vecino, como dicen en el barrio, y preguntándose y peleando y discutiendo. Mire, imagínense que todavía hay gente en las redes sociales peleando y discutiendo por qué Donald Trump ganó, y maldiciendo por qué ganó ese viejo. ¿Usted sabe lo que yo le dije antes de las elecciones, hermano? Lo que la mayoría de los cristianos no saben, y un joven, un hombre lo escribió en la página social. Yo no sé si es cristiano, él dijo lo siguiente, no sé si tú lo tienes por ahí, yo lo voy a parafrasear. Él dijo, he oído o he escuchado o he visto más cristianos mostrando su odio hacia Donald Trump que el amor que tienen hacia Jesucristo. ¡Ay, qué clase de palo! Y es cierto, es cierto. Ah, que ese viejo, y lo critican, que hijo del diablo. Ahí uno escribió que ese género no salía ni con oración ni ayuno. ¿Qué género, hermano? ¿Dónde nosotros estamos parados? Ellos no muestran su amor a Jesucristo. Usted nunca los ve en las redes sociales hablando de Cristo, proclamando el Evangelio, pero criticando al pobre viejo. Hijo del diablo, ¿usted sabe por qué ese hombre está ahí? Porque Dios lo puso ahí. Lo que la mayoría de nosotros desconocemos es que la iglesia norteamericana estaba orando para que ese hombre saliera electo. Le voy a decir por qué. Porque Hillary Clinton estaba en contra de la iglesia de Cristo. Porque en muchas ocasiones ella había hablado en público y en revistas sobre lo que ella quería hacer sobre las iglesias. Y una de las cosas era que ella decía que quería cambiar esta mente que nosotros tenemos de querer hacer las cosas como no son, para que las leyes se cumplieran dentro de la iglesia como eran, según el gobierno. Mira hacia dónde ella iba. Y los cristianos no hemos visto que esto es una oportunidad, es una nueva oportunidad que Dios le dé a la iglesia para que libremente pueda predicar a Cristo. ¿Usted lo entiende así, hermano? Si hubiese sido al revés, las cosas se iban a poner peor y más difíciles. Y Dios le está dando una oportunidad a la iglesia, hermano. A la iglesia para que conozca el tiempo que vive, para que conozca que tiene que ponerse a hacer lo que Dios le mandó a hacer y olvidarse de lo que no es. Y debería estar orando porque la Biblia nos llama a orar por nuestros gobernantes. Y allá nos dedicamos a criticar porque una mujer dijo que no creía en Dios y eso fue, ¡ay, Dios mío! Pero si es que hasta donde yo sé ninguno de los gobernadores de este país son cristianos. Y porque ella dijo que no creía en Dios, pero entonces viene una muchacha inteligente y sabia. Y en una de las campañas fue con una Biblia, hermano. Y se la entregó al lugar. Y para que quedara de evidencia, se sacó una foto entregándole la Biblia, dedicándosela una Biblia. Eso es lo que hace un cristiano, hermano. En vez de estar criticando, ora y hace lo que Dios lo mandó a hacer. A que a ningún cristiano de esos criticones, politólogos, teólogos, hablalólogos, a que a nadie se le había ocurrido eso, hermano. A nadie se le ocurrió, tú no crees en Dios, pues ahí voy yo y te voy a llevar una Biblia, toma para que te edifique, toma para que busque la verdad, toma para que Dios te hable. ¿A quién se le ocurrió eso, hermano? A una joven cristiana que usó la sabiduría, que usó el momento. Y es triste cuando nosotros, hermano, no nos damos el lugar, perseveramos en la oración, perseveramos e insistimos en el propósito para que se cumpla. Que usted no muera junto con sus sueños. Hay tanta gente que ya murió hace tiempo con sus sueños, lo enterró. Yo tengo, digo como aquel americano, I have a dream, yo tengo un sueño. Martin Luther King Jr., sí. Yo tengo un sueño. Y el sueño de él era ver la nación americana libre, hermano, libre del discrimen racial que existía en su época y que existe todavía hoy. Y luchó por esa causa y murió por esa causa. Nosotros los cristianos tenemos que aprender a perseverar.
Voy con la rana, y la rana siguió insistiendo, y los demás le decían, mira, nena, muérete ya, ya tú no sirves, no lo hagas, muérete, que lo hagan otro. ¿Y sabe qué? Al final de cuentas, la rana brincó y salió fuera del hoyo. Y una le dijo, oye, nena, ¿tú no escuchaste lo que nosotros te decíamos? ¿Usted sabe qué? Ella pensó que lo que los demás hacían eran animándola a que se esforzara más para salir del hoyo. ¿Usted sabe qué? Porque lo que ellos no sabían era que la otra rana era sorda. Y ella pensó, cuando los oía, decía, muérete, ella pensaba que le decían, sal del hoyo, brinca más duro, dale. Y ella siguió brincando y salió. Porque era sorda. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Si usted quiere salir, si usted quiere que Dios cumpla el sueño, porque yo le voy a decir, hermano, hay muchos sueños tronchados en la vida de los cristianos, muchos, porque le han creído al enemigo. Y el enemigo, usted debe hacer oídos sordos a lo que el enemigo le dice. Y el enemigo apuesta todos los días de que se levanta. La Biblia dice que aquel acusador, Jesucristo le llamó el acusador, va delante de Dios para acusarnos delante de su presencia. Y dice, a Dios, mira aquella hermana que empezó con un gozo y una alegría, mírala ahora acá. Mírala, está más apagada que Nito, que la vela de Nito Méndez. Mírala ahí, mírala, ya no ora, ya no canta, ya no dice nada. Ahora se sienta en la iglesia a mirar, a quejarse. Sí, hermano, el acusador se llama. Y va delante de la presencia de Dios. Apostar a Dios por los cristianos. Le dice, mira para allá esa hermana, chacho, esa hermana todos los días lo que hace es llorar y quejarse. Sí, lo dice la Biblia, le llama el acusador, que un día tendrá un fin. Pero es experto en recordarte, decirte cosas que no son. ¿Sabe por qué? Porque él es padre de toda mentira. Él es mentiroso desde el principio. Él nunca ha dicho la verdad, hermano. Él puede decir una media verdad, pero nunca va a decir una verdad completa. Y nosotros creemos, y entonces nuestros sueños los limitamos, nos cansamos. Ya yo tengo, mire, si Caleb tenía 80 y pico de años, y le dijo a Josué, ¿dónde está lo que Moisés me prometió? ¿Dónde está? 80 y pico de años, ¿dónde está lo que Moisés me prometió? Él me prometió a mí una tierra. Entonces, mire, hermano, mire la perseverancia y la valentía del hombre. El hombre va a la tierra y él le dice, ok, te toca ese tipo, pero ahí hay gente, ahí hay enemigos. Y él le dijo, mira, yo me siento como de 15. Y yo voy a ir allá y los voy a sacar también. ¿Usted sabe lo que hizo Josué? Caleb. Caleb fue y lo sacó. Mira qué pantalones. Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene pantalones puestos en su sitio. Para perseverar en lo que el Señor le pidió, en lo que el Señor le dijo. Por su vida primeramente. Por su salvación. Y luego por la salvación de los que están a su alrededor. Y no se quita y no se cansa. Y el plan de Dios para la iglesia también, y el plan de Dios para la humanidad también, porque Él lo conoce, Él sabe, y Él persevera en eso. Y Él dice, no, el Señor lo va a cumplir, Él lo dijo y lo va a cumplir. Pero para cumplirlo yo tengo que perseverar, para cumplirlo yo tengo que pelear. Yo voy a pelear por mi vida, yo voy a pelear por mis hijos, yo voy a pelear por mi esposa, yo voy a pelear por mi matrimonio, yo voy a pelear por la iglesia. Amén. ¿Usted tiene fe? Pelee. Usted tiene fe, persevere. Usted tiene fe, ore. No me diga que tiene fe si no hace eso. Tiene que orar, tiene que buscar a Dios, tiene que humillarse. Tiene que decirle al Señor, ¿cuál es el problema? El problema soy yo, pues yo me arrepiento de lo que estoy haciendo. Me humillo delante de ti. Ayúdame, sálvame, pero cumple tu propósito en mi vida. Y luego, haz lo que tú quieras. Y ahí llegó José. Y usted sabe el resto de la historia. Dios lo sacó de allí. Dios pareciera que se metió en muchos problemas que él no se había buscado, pero era el plan de Dios. Y el propósito se cumplió. Y Dios lo llevó y lo hizo gobernador de Egipto. No había otro después del faraón más grande que José. ¿Por qué el propósito de Dios? Bueno, el propósito de Dios era para él primero. Él tuvo que aprender paciencia, él tuvo que perseverar, él tuvo que perdonar a sus hermanos. Él tuvo que seguir la visión de Dios, el sueño de Dios.
Y después luego él entendió, perdonó a sus hermanos. Y él entendió porque él le salvó la vida a sus hermanos. Y la vida a su generación. Y la vida a su tierra, a su parentela. Porque los alimentó, hermano. Cuando en toda la tierra de Egipto y a su alrededor había hambre. El sueño de Dios se cumplió. A tal grado que luego después que José murió, cuando salieron de la nación, cuando salieron de Egipto, lo primero que hicieron fue que recogieron los huesos de José y dijeron, este no lo llevamos, este no se va a morir en la tierra, este no se va a morir aquí, porque Dios hizo una promesa y este va a entrar en la tierra prometida. Y los huesos, pero entraron los huesos, hermano. Y se llevaron a José en una cajita. Así Dios cumple nuestros sueños. Así Dios cumple su propósito, con gente que persevera, con gente que rompe las barreras que el enemigo le ha puesto. Y él le dice, no, esa barrera yo la voy a tumbar en el nombre del Señor. Yo voy a perseverar. Si yo no le puedo saltar, yo le doy la vuelta, pero lo hago. No puedo ni saltar, ni puedo darle la vuelta, pues hago un boquete y me meto por debajo. Y si no me puedo meter por debajo, me hago invisible y paso al otro lado. Pero yo voy a perseverar y lo voy a hacer. ¿Y sabe qué? Yo lo voy a lograr. Yo voy a lograr el plan de Dios para mi vida. Porque yo le voy a permitir a Dios que lo haga, aunque sea lo último que haga en mi vida, hermano. Con mi último aliento de mi vida, que Dios cumpla su propósito.